haber hablado de la cruz de Cristo y seguir hablando de la cruz de Cristo no tendría sentido si no habláramos de la resurrección. Hay muchas personas buenas y dignas de ser tenidas en cuenta y muchos maestros que han dejado enseñanzas bastante elocuentes y profundas en nuestro corazón, pero ellas han quedado allí en la tumba. Muchos han muerto ya y tenemos sus libros y podemos rescatar cosas buenas de ellos y podemos aún imitar sus vidas, porque el Señor dice que debemos imitar la fe de los santos. Pero lo que hace admirable, especial a nuestro Señor Jesucristo, nuestro rabí, nuestro maestro, es que Él no está en la tumba. Y predicar solamente de la cruz sin predicar de la resurrección no tendría sentido, porque hay muchos que predican a hombres que han vivido vidas realmente buenas sobre la tierra, han hecho cosas buenas, incluso hasta milagros se han manifestado a través de ellos, pero sus tumbas están allí con su cuerpo. Pero nuestro Señor Jesucristo no está allí. Y eso es lo que le da ese valor y ese sentido diferente, lo que toca nuestro corazón y lo que tocó el corazón de los discípulos, por los cuales fueron totalmente transformados. Y eso lo estuvimos viendo y quizás hoy vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que mueve al cristiano a ser una persona diferente? Si solamente la cruz romana, porque nos sensibiliza en el sentido de que vemos a un ser sufrir, a una persona que hizo milagros, que dio de comer a tantas personas y tantísimas cosas más que quizás no están registradas en la Biblia, pero sabemos por boca de los apóstoles que se hicieron. Pero no es solamente por eso que nos sentimos profundamente atraídos y que sea la situación, la adversidad que nos toque vivir aquí en la tierra, seguimos aferrados a esa cruz. Y es porque nuestro Cristo vive y Él está intercediendo a favor de nuestras vidas. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, siendo el abogado, siendo el intercesor de nuestras necesidades, de nuestras situaciones de injusticia muchas veces acá en la tierra y de la acusación de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, que está continuamente acusándonos allí ante la presencia del Padre. Pero tenemos un abogado y es nuestro Señor Jesucristo, a quien lo vamos a predicar en esta tarde y vamos a hablar de la resurrección. Y ningún estudio sobre la cruz de Cristo, como hemos estado diciendo, puede considerarse completo, a menos que incluya la resurrección. Y para los discípulos lo era todo. Y juega un papel vital en nuestra redención. Vamos a analizar 4 razones importantes por las que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial para el cristiano en cuanto o en términos de nuestra salvación. Pero antes de empezar a tocar estas 4 razones, que no creo que en esta tarde podamos verlas las 4, las vamos a fraccionar, posiblemente en 2. Antes de ver esas razones, vamos a ver primero la resurrección con los ojos de los discípulos. Recordemos que todos ellos eran judíos, eran víctimas del judaísmo y se los había educado en la convicción de que el Mesías no había de ser un siervo sufriente, sino un rey conquistador que destruiría el imperio romano y establecería su propio reino. Y esa era la esperanza que animaba a los discípulos cuando aceptaron a Jesucristo como a su Salvador. Y quizás tú albergues en tu corazón ciertos principios, conceptos, tradiciones, costumbres que han sido fuertemente preconcebidas en tu interior, en tu corazón, en tu mente, en tu enseñanza que te la dieron quizás desde pequeño. Pero quizás sea hoy Dios el que rompa todas tus estructuras como se las rompieron a los discípulos del Señor, quienes ellos estaban con también ideas preconcebidas como quizás las tuyas, que ellos venían siendo víctimas del judaísmo. Y quizás tú eres víctima de un sistema religioso bastante fuerte, arraigado, que te tiene prisionero, te tiene cautivo, y por eso no puedes ser verdaderamente libre. Porque el Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y quizás te falta conocer la verdad. Te hace falta que la luz del Evangelio verdadero llegue a tu entendimiento y pueda hacerte verdaderamente libre.
Quizás has transitado por muchos caminos buscando esa paz que tu alma anhela y añora. Pero quizás, tanto como lo hacía Saulo de Tarso, como lo hacían los discípulos, que ellos pensaban que estaban luchando por una causa justa. Y por esa razón es que el apóstol Pedro lo negó 3 veces a Jesucristo, porque él traía esas enseñanzas judaizantes. Él traía todo ese pensamiento de un conquistador que pronto vendría a destruir un imperio romano. Pero quizás tú también tienes en tu mente un imperio romano establecido. Y quizás crees que Jesucristo está gobernando en ese imperio que tú tienes como una idea preconcebida dentro tuyo, como una verdad absoluta. Pero hoy el Señor te está diciendo que esa verdad en ti es una verdad relativa. No es una verdad absoluta. Porque cuando vamos a los pies de Cristo, cuando vamos a la cruz de Cristo, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? ¿Cómo fueron transformados ellos después de que su maestro, ese hombre, ese amigo, ese compañero, ese maestro, que había estado compartiendo las cosas sencillas de la vida, como las cosas no tan sencillas como los milagros? Y a pesar de todo eso que ellos habían visto y habían vivenciado junto al maestro, aún sus vidas no estaban totalmente transformadas. Porque cuando una vida es totalmente transformada, uno ya no puede negarlo a Jesucristo. Cuando la vida del ser humano, el cristiano, ha sido totalmente transformado por la cruz de Cristo, por la muerte, por esa muerte corporativa que estuvimos hablando el miércoles pasado, ya no podemos volver a ser los mismos. Pero eso es lo que le faltaba a los discípulos, entender el misterio de esa muerte de su amado Maestro. Y ellos lo entendieron cuando Jesucristo resucitó. Y nosotros hoy ya sabemos que Jesucristo resucitó. Y tenemos que tener esa convicción, porque esa convicción es la que nos va a hacer personas diferentes. Esa convicción de esa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la que va a transformar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y nos va a hacer personas diferentes con nuestros prójimos. Porque ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que no lo hemos visto? Y decir que nos amamos los unos a los otros. Pero cuando nosotros hayamos internalizado esa verdad absoluta de lo que es morir con Cristo para luego poder resucitar a una nueva vida, nuestras vidas serán revolucionadas y transformadas como lo fueron las vidas de los discípulos. Y a pesar de que más de una vez Jesucristo mismo les había anticipado a sus discípulos de su muerte y de su resurrección, sus ideas tan fuertemente preconcebidas sobre el Mesías tenían tal arraigo que dejaron de apreciar el significado de su muerte y resurrección cuando éstas ocurrieron. Y después que Cristo resucitó, vemos que los primeros discípulos en verle, aparte de María, fueron aquellos 2 varones referidos en Lucas 24. Y a partir del versículo 13, leemos cómo los 2 discípulos, camino de Emaús, distante unos 10 kilómetros más o menos de Jerusalén, estaban francamente desanimados. Y me gustaría leerle desde el versículo 13 al 17. Dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cuando Jesús allí
les pregunta qué pláticas son esas que están tristes, desanimados. Fíjense en que su estado era tal que cuando Jesús se juntó a ellos no los reconocieron. ¿Y cuántas veces Jesucristo va a estar a tu lado, amigo y amiga, intentándote hablar al corazón? Pero tu desánimo, tu tristeza va a ser tal que tú no vas a poder reconocer las palabras de aliento que Dios está hablando a tu corazón. Y es por eso que muchas veces el Señor te va a llevar a desiertos, te va a llevar a lugares solitarios para que tú no tengas a nadie a quien mirar y tengas que abandonarte a Él. Y así abandonado puedas reconocer quién es el que te está hablando. Y eso es lo que le pasaba a estos dos discípulos, estaban desanimados. Y es por eso que muchas veces, cuando viene el desánimo a la vida de las personas, no pueden reconocerlo al Maestro. No pueden reconocer a aquel que tiene palabras de vida. No pueden reconocerlo a aquel que tiene palabras de aliento. Y cuando Jesús, volviendo a la historia de los dos discípulos camino a Emaús, les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? ¿Qué significan esas palabras de desaliento que oigo? Les respondieron en estos términos: ¿quieres decirnos que no sabes realmente lo que ha sucedido? Le decían los discípulos a Jesucristo. Y ese hombre, Jesús de Nazaret, creíamos que era el Mesías, aquel de quien los profetas habían hablado. Pero nuestros dirigentes lo crucificaron y nuestras esperanzas han saltado hechas pedazos, y de eso hace ya 3 días. ¿Viste cuando muchas veces llega a tu vida la desilusión, la tristeza, y parece que tus esperanzas se han hecho como harina? No hay partícula que tú puedas recoger para reconstruir algo. Hay algunos que dicen: yo ya he perdido toda esperanza. Y esperanza es lo último que se pierde mientras estés con vida. Así estaba la situación de estos dos discípulos. Los dirigentes habían crucificado a aquel que ellos creían eran sus Mesías. Y entonces Jesús, mientras caminaban hacia el pueblo, les dijo: oh simples, o tardos y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura decía de él. Eso se encuentra en el versículo 25 al 27 de este mismo capítulo de Lucas, capítulo 24. Y les dijo: estaba todo escrito. ¿Por qué no lo visteis? No lo vieron porque sus ideas preconcebidas lo habían cegado. ¿Y cuántas veces Jesucristo llega a tu vida e insiste con tu vida, pero tú tienes ideas preconcebidas, que quizás por tradición las has venido heredando de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y el Señor está insistiendo con tu vida, pero es más fuerte la tradición, las ideas preconcebidas que tú tienes, que lo que el Señor te está queriendo decir al corazón, que rompas. En esta tarde el Señor te dice que rompas con toda estructura preconcebida que te han sembrado en el corazón, quizás también por ignorancia de ellos, porque muchas veces quizás tus abuelos, tus padres, por ignorancia te han sembrado cosas que no son la verdad absoluta. Pero hoy el Señor está diciendo: rompe con todo eso, porque yo te quiero mostrar quién es el verdadero Jesucristo, quién es el verdadero Mesías. Yo hoy te quiero decir que he resucitado, que no todo ha sido en vano, que tú camines conmigo, crucificado juntamente conmigo, porque quizás has vivido la crucifixión y te has desilusionado, porque morir no es fácil. Estar crucificado no es un camino fácil, hermano o amigo que estás escuchando. Es un camino de dolor, es un camino de despojarse, es un camino de abandono, es un camino de soledad. Como estuvo Jesucristo allí en la cruz, abandonado. Nadie lo podía salvar, ni aun sus seres más queridos, ni aun su propia madre, ni sus hermanos, ni aun quizás el mismo Pilato que sabía que era inocente.
Quizás te está tocando atravesar la crucifixión y estás abandonado en esa muerte, pero hoy Jesucristo te quiere hablar de la resurrección. Y ese es un problema que aflige a muchos hoy, referente a esta verdad tan grande que es la resurrección, que tienes que entenderla. Más tarde, allí Jesucristo, sentado en la cena, cuando levantó las manos para bendecir el pan, se dieron cuenta de quién estaba hablando con ellos y se emocionaron tremendamente. Y en los versículos 23 al 33 de este mismo capítulo de Lucas 24, se nos informa de que en aquella misma hora, estos 2 discípulos, dice, regresaron a Jerusalén. Fíjense ustedes, habían caminado 10 kilómetros distante de Jerusalén hasta llegar allí. Y luego vuelven a caminar otros 10 kilómetros. Igual a nosotros, ¿verdad? Si no tenemos auto a veces, no vamos a la iglesia, porque es agobiador caminar 10 cuadras quizás. Sin embargo, dice que retornaron los 10 kilómetros que habían hecho y se encontraron allí a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos reunidos diciendo: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y entonces les relataron lo sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Imagina aquellos desanimados y tristes discípulos con sus esperanzas destruidas por la cruz, cuando de repente la resurrección cambió radicalmente su estado. Comprendieron que era el Mesías, que Jesús había venido, no a conquistar a los romanos, sino a conquistar el pecado y a librarlos de las garras de la muerte, que es lo que Jesucristo quiere hacer con tu vida. Jesucristo te quiere trasladar de ese reino en el cual tú andas cegado, andas comprometido con el mal, vas en caminos de muerte, cegado porque las personas hacen tantas cosas y no saben que nuestra vida acá en la tierra es finita, es corta. No sabemos hasta cuándo Dios nos tiene acá con vida, porque Él es el dueño, Él es el dador de la vida. Pero hay muchos que andan cegados, andan en caminos de muerte. Pero hoy la resurrección te quiere traer la luz a tu corazón. Y teniendo lo anterior en mente, prestemos atención ahora sí a las 4 razones, que posiblemente veamos 2 solamente de ellas, de la importancia vital de la resurrección para todo cristiano. Vamos a empezar a analizar la primera de ellas. Es que la resurrección defendió, vindicó la justicia que Jesús estuvo en nuestro beneficio, de forma que pudiésemos ser calificados para ir al cielo. El apóstol Pablo, tras haberse presentado en Romanos 1 como el apóstol llamado por Dios, separado para predicar el evangelio a los gentiles, en el versículo 2 afirma que el evangelio había sido prometido mediante los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora no era ya ninguna promesa, sino una realidad. Y la realidad consiste en Jesucristo, el Hijo del hombre según la simiente de David, y el Hijo de Dios según la vida de santidad que vivió. Es decir, Jesucristo era tanto hombre, porque vino de la raíz de David, de la tribu de Judá, como Dios. O sea que era tanto hombre como Dios, a fin de poder ser el Salvador del mundo. Y mediante su humanidad se unió a nosotros. La raza humana necesitaba esa redención. Y mediante su divinidad nos unió al Padre Celestial. Porque no sería posible que nosotros estuviéramos unidos a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero la divinidad de Jesucristo es lo que nos unió a nosotros, a Dios Padre. Ahora Pablo, habiendo declarado la justicia de Cristo, aporta ahora la prueba de esa justicia. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de los muertos. ¿Qué quiso decir Pablo?
con esta expresión que acabamos de decir. ¿Qué relación tiene la resurrección de Cristo con el espíritu de santidad o la justicia que se manifestó en su vida? ¿Qué relación tiene la resurrección? Si Jesús hubiese pecado en algún pensamiento, palabra o hecho, el Padre no habría tenido el derecho a resucitarlo de los muertos. Y el poder último del pecado es la muerte, como dice en Romanos 6:23. Allí Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Y la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Cristo llevó los pecados del mundo, pero Él mismo no tenía pecado. Y cuando murió, cuando nuestros pecados lo llevaron hasta el sepulcro y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, el pecado no pudo mantenerlo prisionero en la tumba. Dado que su vida había estado perfectamente libre de pecado, resucitó para demostrar que en su misión terrenal había obtenido una perfecta justicia. Si hubiera pecado en cualquier manera que fuese, Dios no habría tenido el derecho legal para resucitarlo. Fíjense en cuántas veces lo tentaron en la cruz. Y ese era el propósito de Satanás. Tentarlo para que él en algo pudiera pecar. Para que así Dios Padre no pudiera resucitarlo. Pero el hecho de que así lo hiciera, prueba que la justicia que Cristo obtuvo en esta tierra, en su humanidad, durante los 33 años anteriores a la cruz, era perfecta. No se halló en él ningún tipo de pecado. Y como ejemplo, Pablo, refiriéndose a Cristo, dice en Romanos capítulo 4, 25, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En la cruz llevó la culpabilidad y el castigo de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir, Dios entregó a Cristo para que llevase la paga de nuestros pecados, de forma que nosotros pudiésemos ser justificados de esos pecados. Entonces resucitó a Cristo como evidencia de que esa justificación fue perfecta. Fue resucitado, hermano querido y hermana, a causa de nuestra justificación. El precio del pecado se pagó enteramente en la cruz y por lo tanto Dios tenía el perfecto derecho a resucitarlo de los muertos, siendo que Él mismo no tenía pecado. ¿Cuántas veces las personas quieren agregarle a todo este hecho precioso de nuestro Señor Jesucristo completo, que fue la muerte y la resurrección? Quieren agregarle obras para su salvación. ¿Y cuántas cosas los hombres agregan, verdad? Ponen a personas para distraer la mirada de Jesucristo, que fue el que murió por nuestros pecados. Ponen a santos y a personas que no merecen ser miradas ni admiradas, ni valoradas ni adoradas. ¿Cuántas veces Satanás mismo te está poniendo frente a ti tantas cosas para que tengas en poco el sacrificio completo y perfecto de nuestro Señor hecho en la cruz, una vez y para siempre? No hace falta ningún sacrificio más. Ya lo hizo Jesucristo. Hay muchas personas que hacen sacrificio. Me contaban el otro día de personas que en su vieja manera de vivir hacían kilómetros y kilómetros con sus rodillas, sangrantes llegaban. No tienen ningún precio, porque me decían, cuando conocí a Cristo me di cuenta que todo eso era basura. Y claro que sí, que todo es basura con tremendo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que los venimos estudiando miércoles anteriores. La muerte bajo maldición, no solo la muerte romana,
del sufrimiento que pasó en esa cruz, esa agonía, y en la carga de tu pecado y de mi pecado, sino esa muerte bajo la maldición de Dios Padre, el abandono, y ahora la resurrección perfecta de nuestro Señor. Ahora, resumiendo el primer punto que acabamos de ver, la resurrección de Cristo defiende o vindica su justicia, obtenida a favor de toda la raza humana pecaminosa. Y vamos a entrar en el segundo punto o segunda razón de la importancia que tiene la resurrección para el cristiano, la importancia vital, porque es de vida, y es la resurrección de Cristo asegura la nuestra resurrección. Y tú dirás, ¿cómo nuestra resurrección? Y es importante que nos quede muy claro que todo cuanto hayamos de experimentar los cristianos en este mundo y en el venidero, está basado en la obra perfecta y acabada en Jesucristo. Es decir, que nada hay que tú o yo podamos experimentar como cristianos, ya sea en términos del nuevo nacimiento o bien de nuestra situación ante Dios como justificados, que nos trae paz y gozo, esperanza y seguridad, que no haya sido ganada por Cristo en nuestro favor. Igualmente sucede si pensamos en términos de vida santa, de la esperanza de la resurrección y ascensión a los cielos junto a Cristo. Todo lo recibimos en virtud de haber sido ya ganados por nuestro Señor Jesucristo. Quizás muchos de nosotros no nos toque pasar por la muerte, y es lo que anhelamos fuertemente, los cristianos que estamos esperando la venida de nuestro Señor, esa venida gloriosa a buscar a su amada esposa. Estamos anhelantes, estamos expectantes, y esa esperanza que alberga nuestro corazón nos hace pensar que no vamos a ver la muerte, y tampoco por lo tanto la resurrección. Pero no sabemos nosotros si el Señor nos pide la vida hoy. Tendremos que morir. Pero tenemos que albergar aún así la esperanza de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hizo posible nuestra resurrección. Y tú te preguntarás, o quizás nunca te has preguntado por qué. Acuérdate que nosotros somos pecadores, que aunque el Señor nos limpia de todo pecado, no hay justo ni aún uno en la tierra. Y que si no hubiera sido por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tampoco podríamos un día ser resucitados y nuestros cuerpos transformados, glorificados a la imagen de nuestro Señor. Dicho de otro modo, esto que estoy explicando, en Jesucristo Dios redimió a la totalidad de la raza humana. Estuvimos en Él, en la encarnación. Y esto lo tienes que entender, hermano querido, amigo que estás escuchando. Porque si vives una vida aislada de Jesucristo, nunca te puedes identificar con la muerte ni tampoco con la resurrección. Tienes que vivir una vida de encarnación en Cristo, con Dios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, el apóstol Pablo afirma que fue por la voluntad de Dios que fuimos puestos en Cristo. Y Él nos fue hecho sabiduría, justicia, redención, santificación y todas las demás cosas. Por lo tanto, puesto que Cristo es el origen de nuestra experiencia cristiana, su resurrección garantiza nuestra resurrección. En otras palabras, quizás si no has entendido, resucitaremos debido a que en Cristo hemos sido ya resucitados de entre los muertos. O sea, cuando Jesucristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Porque acuérdate que nuestra vida es corporativa con Cristo. En su encarnación nosotros vivimos en Cristo y morimos en Cristo. Y por eso es que resucitamos en Cristo. Si tú no aprendes a vivir una vida en corporación, en encarnación con Cristo, y no te identificas en ese origen, en esa muerte y en esa resurrección, tampoco podrás heredar la vida eterna. Y de hecho en Efesios capítulo 2:6, Pablo declara que con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Dice que ya hemos sido sentados en los lugares celestiales. ¿Te imaginas, hermano, ese privilegio que tenemos por ser hijos de Dios?
Por eso es que tenemos que procurar tener la mente de Cristo, hermanos. Tenemos que vivir en esa encarnación, en esa vida de encarnación y de corporación, en esa muerte corporativa. Porque si tú no estás viviendo la crucifixión juntamente con Cristo, entonces sigues viviendo en tu humanidad, en tu pecado. Tenemos que aprender a vivir como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es solamente aquellos que viven la vida de esa manera son los que pueden ser limpiados con la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero que pasa a ser legal. En ese sentido, hermano, por eso no te justifiques tus pecados si sigues viviendo una vida pecaminosa porque te has arrepentido. Si tú no has muerto corporativamente con Jesucristo, no vives esa vida de encarnación con Jesucristo, entonces la sangre de Jesucristo no tiene legalidad en tus pecados. Y eso lo tienes que entender. Y por eso hay mucha gente que van y piden al Señor que le limpie sus vidas. Toman la sangre del Cordero en vano. Toman la cruz de Cristo en vano. Porque solamente tienes que vivir de esa manera la resurrección de Cristo. Para que juntamente con Él también puedas vivir allá en los lugares celestiales. Ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12.